Vamos a comenzar orando. Espero que hoy no me extienda demasiado. De hecho, mientras tomaba mi tiempo vi que voy a estar bien. Vamos a Ah, estar dentro del tiempo. Así es que, pues vamos a orar. Entonces, por favor, acompáñenme ahí en su casa. Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo que tú permites para que nosotras como comunidad femenina de esta congregación nos reunamos, Señor, a compartir tu palabra que siempre es buena y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, Señor. Porque el anhelo de tu corazón es que lleguemos a ser mujeres maduras, mujeres capaces, Señor, de ayudar a otras, que seamos bien preparadas, Señor, para guiar a nuestros hijos y a otras mujeres al conocimiento de la verdad, es decir, a tu Hijo Jesucristo. Y es un gran privilegio, Señor, cuando nos toca compartir. Es una gran responsabilidad, Señor, y por eso te pido que no haya nada de mi carne involucrado en esto. Señor, que sea totalmente tu palabra y que sea la guía de tu Espíritu Santo haciendo el trabajo el día de hoy, esta noche enseñando y haciendo la obra en el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, empezando por mí. Gracias por la vida de cada una de las que está aquí reunida, que ha apartado, Señor, este tiempo, esta hora para estar contigo, Señor, para estar a los pies del Maestro, Señor, escogiendo lo mejor, que es estar escuchando tu voz. Ciertamente no podemos verte, Señor, pero sabemos que tú estás en medio de nosotras, Señor. Hay una promesa muy clara que es cuando dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y aquí estamos, Señor. El motivo de esta reunión eres tú. Es en tu nombre que hacemos todas las cosas y es en la fe del Hijo de Dios que hemos dispuesto nuestras vidas para estar aquí, Señor, y para que tú continúes haciendo la obra en nosotros. Gracias te damos por este mensaje y te pido, Señor, que sea en el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estamos comenzando hoy una nueva serie, como ya pudieron ver en la invitación, y el nombre es Revestida como ellas. Entonces, sabemos que aquí estamos reunidas muchas mujeres en diferentes circunstancias, con diferentes contextos, con una historia distinta detrás, pues sí, con tropiezos algunas, con errores otras, con eh, éxitos también, ¿verdad? Mucho que compartir y esta serie tiene la intención de hablar al corazón de cada una de nosotras y que sea el Señor por medio de su Espíritu, a través de su palabra, ayudándonos a sanar nuestras heridas del pasado y preparándonos para enfrentar pues las pruebas que vamos a tener o que tenemos por delante, ¿no? Entonces, bueno, como ya pudieron ver en la invitación y ya vieron el título de hoy, yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado ser la primera en algo? ¿Ser la primera en estudiar en tu casa o ser la primera en graduarte, no sé, de la universidad en tu familia? O incluso ser la primera que se casa, o ser la primera que pone un negocio, o ser la primera divorciada en tu familia, o la primer madre soltera, o la primer hija, o la primer madre, o la primera abuela, ¿verdad? Y si ha sido así alguna vez para ti, seguramente tú ya sabes lo que significa tener sobre tus hombros un gran peso, y ese es el peso de las expectativas, ¿cierto? Porque las personas cercanas a ti y a mí esperan que sepamos desempeñar bien nuestro papel y que demos buenos resultados. Y saben que esa es una carga que puede ser muy pesada y hasta a veces aplastante. Y bueno, yo quisiera que ahora ustedes se imaginen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sería ser la primera en todo? Porque eso es justo lo que le pasó a Eva. A Eva le tocó ser la primera mujer, la primera compañera,
la primera amiga, la primera esposa y la primer madre de toda la historia. ¿Alguna vez se les había pasado por la mente qué tan difícil debió de haber sido para ella? ¿No? ¿No, verdad? La Biblia no nos da muchos datos eh, sobre la vida matrimonial de Eva con Adán, su esposo. Lo único que sabemos es que ella fue formada de su costilla y que fue básicamente creada para acompañarlo y rodearlo con su ayuda, porque eso es lo que significa ayuda idónea. Y mientras el pecado no entró en el Edén, que era donde ellos vivían, la relación, asumimos, debe haber sido increíblemente armoniosa entre ellos, ¿no? Adán no tenía ojos para nadie más y Eva no tenía competencia porque pues era la única, ¿no? Sin embargo, un día Eva cometió un error, ¿verdad? Abrió una puerta que no debía haber sido abierta nunca. Y todo el mundo se enteró de que Eva se equivocó. ¿Quién querría estar en el lugar de Eva? ¿Se pueden imaginar lo que es pasar a la historia por generaciones como la mujer por la cual toda la humanidad tiene que sufrir? ¿No? Sin duda, no ha sido una mujer muy amada a través de los siglos, ni honrada, ¿verdad? Y ese error que Eva cometió, pues le ganó la animadversión de cada generación a lo largo de los siglos. Y es que Dios inicialmente había creado algo que era perfecto, ¿verdad? Esa creación perfecta incluía un hombre y una mujer que no tenían defectos, ¿verdad? Y que vivían en un lugar que era súper, súper, pero súper asombroso. Y Dios creó ese hermoso lugar llamado Edén, en el que crecían toda clase de árboles frutales, de los cuales Adán y Eva únicamente se tenían que encargar de alimentarse y cuidarlos, ¿no? Y Adán y Eva vivían rodeados también de toda clase de animales que convivían súper felices con ellos, ¿no? Ahí estaban el león y ahí estaban pues los reptiles grandes, y allí estaban todos y todos estaban felices, ¿no? Y todos convivían sin que hubiera problemas ni entre los grandes, ni entre los chicos, ni entre los humanos. Y todo eso lo podían ellos disfrutar gratuitamente. Pero como Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden, en ese lugar también había reglas, ¿verdad? Porque las reglas son necesarias no solo para mantener el orden, sino también para mantener la paz. Y ya en ocasiones anteriores hemos hablado de cómo los límites de Dios nos brindan seguridad y ahí radica su gran importancia, ¿no? Entonces, fíjense, Dios nos da todo, la vida, el cuerpo, y con Él nos da también los sentimientos y las emociones y nos concede a la par disfrutar de todos estos dones, pero dentro de sus límites. Ordenadamente, conforme al diseño original. ¿Para qué? Pues para que se cumpla el propósito por el cual diseñó y creó todas las cosas. Pero fíjense qué pasa. En medio de los árboles que Dios plantó en el huerto del Edén, había puesto dos árboles que eran especiales, digamos, distintos a todos los demás. Era el árbol de la vida, es decir, el árbol de la vida eterna, y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios le indica a Adán que puede comer de cualquier árbol del huerto, y la Biblia especifica y los describe como que todos serán árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Entonces, no había ninguna necesidad de que Adán buscara alimento en otro lado. O sea, el huerto del Edén tenía lo necesario para que ellos sobrevivieran, salieran adelante y estuvieran súper, ¿no? Sin embargo, Dios fue enfático en que Adán no debía comer de esos dos árboles especiales, del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida, que estaban localizados justo en el centro del huerto. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 17, donde se encuentra esta instrucción de parte de Dios.
Y dice, el Señor Dios, bueno, voy a leer desde el 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Verso 17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces Dios claramente estableció la consecuencia de desobedecer su mandamiento, que era morirás, es decir, la muerte. Entonces, estas instrucciones Dios se las dio a Adán poco antes de que Dios decidiera crear a la que sería su esposa y su compañera de vida, Eva. Y podemos concluir que él se encargó de transmitirle estas instrucciones después a ella, debido a que no encontramos un diálogo entre Dios y Adán y su mujer. Dios había creado a Adán con necesidades tanto físicas como emocionales, pero también Dios se había encargado de ser el proveedor para satisfacerlas. Dios creó las plantas y los árboles de los cuales Adán podía alimentarse y creó también los animales para que Adán tuviera algo en que ocuparse, ¿verdad? Porque Adán se ocupaba de labrar la tierra y nombrar a los animales. Vamos a verlo en el verso 15. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. O sea, le tocaba cuidarlo. Y luego en el verso 19 dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Verso 20, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, Dios se encargó de que Adán tuviera un propósito en lo que hacía a su pareja, ¿no? Entonces, mientras Adán estaba entretenido, Dios vio que Adán no tenía a alguien con quien compartir todo ese bien que él había dado. Entonces Dios crea una compañera para Adán. Verso 20. Pero, ahí donde estoy, no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Entonces, esta compañera que Dios crea para Adán era alguien diferente a él, porque él se asombra, ¿no? Cuando la ve dice, wow, era muy distinta a él. Sin embargo, compartía con él la sustancia. Estaban hechos de lo mismo, ¿no? Era alguien con quien él iba a poder compartir todo, todo lo que Dios había creado, iba a poder tener intimidad con ella, iba a poder tener alguien con quien conversar, con quien platicar, con quien hacer absolutamente todo. Adán ya no iba a estar solo rodeado de animales, ¿no? La compañera que Dios creó para Adán era totalmente perfecta. Y luego imagínense, estaban viviendo en un hogar que era perfecto, con un clima perfecto, en un ambiente perfecto. Permítanme un segundo. Escucho a alguien, ¿no? Ok. Ajá. Con un clima perfecto, en un ambiente que era totalmente perfecto. Que no había ninguna clase de rivalidad entre ellos, no había celos, no había calor, no había frío, no había temor, no había envidia, no había enfermedad. Tenían la vida que cualquiera hubiera querido en perfecta unidad, con una perfecta comunicación, haciendo un perfecto uso de su sexualidad y desarrollando perfecta intimidad intelectual, emocional y espiritual. Porque Dios le había hecho una compañera que, como dije, había sido extraída de sí mismo, creada de la misma sustancia de Adán, para que al juntarse ellos se fusionaran hasta ser uno y se cumpliese en ellos el propósito para el cual habían sido creados. Es decir, ser portadores
de la gloria de Dios. Y este hombre y esta mujer, que habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, recibieron de él, junto con todas las demás cosas, una voluntad libre, como un privilegio. Y nosotros sabemos que todo privilegio conlleva siempre una gran responsabilidad, ¿cierto? Y es que el ser humano fue creado con la libertad de elegir alabar a Dios, darle gloria, obedecerle, servirle y someterse voluntariamente a su gobierno. Y por esa razón es que todas las personas somos responsables ante Dios. Así que el ser humano dotado de esta capacidad para elegir, para hacer juicios morales, ¿verdad?, debía pasar por una prueba para determinar si decidiría obedecer a Dios o no. El hombre era ciertamente inocente antes de la caída, pero, ¿saben?, no era justo. La justicia es la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. Este fue un concepto totalmente nuevo para mí mientras estaba estudiando. Voy a repetírselo. La justicia es la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. Y eso me hizo recordar ese pasaje que dice que si alguno de nosotros pecare, ¿verdad?, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿verdad? Jesucristo es justo porque, aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Entonces, fíjense, la tentación siempre va a producir dos posibles consecuencias. Uno, o desarrolla el carácter o nos destruye. Y el carácter del hombre y la mujer en el Edén debía ser desarrollado. Por eso, un día llegó la prueba. Allí mismo, en el huerto, sin que ellos tuvieran que salir de su casa, ¿verdad?, alguien se acercó sigilosa y astutamente a la compañera de Adán y comenzó a hablarle. Y vamos a ver qué ocurrió. Capítulo 3, verso 3. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y verán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y mientras leía el pasaje, bueno, ya saben que yo siempre como que me imagino todas las cosas, ¿no? Pero, no sé, o sea, como que se me hizo súper raro. Súper raro. Una serpiente que hablaba el idioma de Eva. ¿No se les hace que tendría que haber implicado un gran asombro para ella? Porque no encontramos ningún texto antes de esto que diga que Adán hablaba con los animales o que los animales hablaban con Adán, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, no podemos concluir que fuera normal que un animal le hablara a Eva. Pero ella se pone a platicar y yo pienso, si de pronto yo estuviera aquí cocinando en mi casa y mi perro comienza a hablarme, o sea, yo, pues lo primero, pues como que gritaría y luego correría a agarrar el celular, ¿verdad?, para grabarlo, y yo le escribiría a mi esposo o le hablaría a alguien, ¿no? A la hermana Margarita, a Rebe, a alguien, ¿no? Buscando una explicación, porque no es normal, los animales no hablan como las personas, ¿verdad? Pero esto es muy de sorprendernos, que Eva sigue hablando con una serpiente. Algunos piensan que el espíritu de Satanás tomó el cuerpo de la serpiente para hablar
a través de ella con Eva. Otros que Satanás, la serpiente antigua, habló a la mente de Eva. O sea, que todo ocurrió, que toda esa conversación ocurrió en la mente de Eva, es decir, en sus pensamientos. Y por el contexto bíblico, ¿verdad? Por todo lo que hemos leído de la Biblia, sabemos que ambas formas de ataque son posibles. Bien puede venir a nuestra vida Satanás y hablarnos a través de personas como lo hizo con Jesús en Marcos capítulo 8, verso 33, cuando usa a Pedro para tratar de desanimar al Señor Jesús, ¿no? Y decirle, no, no te acontezca tal cosa. Y Jesús que dice, apártate de mí. No dice, apártate de mí, Pedro. Dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Jesús estaba hablándole a Satanás, que era quien estaba hablando en ese momento a través de Pedro. Pero también Satanás, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 14, dice que Satanás también se puede disfrazar de ángel de luz. Entonces, podría ser, ¿verdad?, que el espíritu de Satanás hubiese entrado a la serpiente, o bien que hubiera tomado un disfraz de serpiente. Pero también Satanás puede aparecer en espíritu, como cuando se le presentó a Jesús en el desierto, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, cuando intentó tentar a Jesús en 3 ocasiones. Entonces, a la luz de estos ejemplos, seguramente podemos nosotras identificar las veces que el tentador ha venido a nuestra vida para desviarnos del propósito de Dios, como hizo con Eva y como trató de hacer con Jesús, ¿verdad? Pero tristemente, la verdad es que nosotras no hemos reaccionado como Jesús la mayoría de las veces, sino como Eva, ¿verdad? Escuchando y considerando demasiado la opinión de una serpiente. Y es que ella, es decir, Eva, nunca pensó que una sencilla conversación la llevaría a perder lo más valioso que tenía, es decir, su comunión con Dios. Por eso, hermanas, nunca debemos olvidar que a veces solamente se requiere una simple conversación para que terminemos perdiendo todo lo bueno que tenemos. Veamos qué pasó. Verso 6 dice, capítulo 3, verso 6 de Génesis. Dice, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Él también comió. Entonces, fíjense cómo esa conversación llevó a Eva a ver, a mirar de una manera distinta aquello que Dios había tajantemente prohibido. Yo creo que hasta ese punto era como Eva pasaba por ahí y hasta se daba la vuelta, ¿no? O sea, evitaba a toda costa ponerle atención al árbol porque Dios había dicho que no. Sin embargo, a partir de esta conversación y de la duda que Satanás siembra en su mente, Eva comienza a ver el árbol y lo comienza a ver de una manera distinta, comienza a codiciarlo. Y luego no quedó ahí la cosa, sino que lo toca. Y luego toma fruto y luego se lo come. Fíjense cómo Santiago describe este proceso de la tentación hasta el pecado. En el capítulo 1 del verso 14 al 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Porque ya hemos estudiado, según Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, ¿no? El fruto de pecar es la muerte. Entonces, Satanás, quien es el tentador, prepara la carnada apropiada para cada una de nosotras, basado en lo que sabe de nosotras. Porque aunque Satanás no es omnisciente como Dios, Satanás tiene un tiempo estudiando nuestra vida.
¿verdad? Antes, acuérdense, antes éramos amigos de Satanás. Éramos esclavos del pecado. Antes vivíamos bajo su control. Éramos hijos de ira. Satanás era nuestro padre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Satanás tiene un conocimiento de nosotros, sabe nuestras debilidades. Él conoce de qué manera puede tentarnos con facilidad. Así que él crea anzuelos o carnadas específicas para cada una de nosotras. Y luego, ¿qué hace? Lo pone frente a nuestros ojos o a nuestros oídos. Y nosotros, como las moscas o los moscos que van a la luz azul, ¿verdad? Somos atraídos a ella a causa de nuestras inclinaciones personales o de nuestro deseo propio y finalmente caemos en la trampa. Por eso el apóstol Pablo enseña a través de Timoteo en su segunda carta, en el versículo 22, y dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En otra versión dice, huye de las cosas que provocan malos pensamientos. Esa es la Nueva Biblia Viva. Y luego en la traducción al lenguaje actual dice, no te dejes llevar, aléjate. Entonces, de esta experiencia de Eva, nosotras debemos aprender que hay cosas que no debemos acariciar ni en el pensamiento ni en la imaginación. ¿Por qué? Porque un pensamiento fácilmente nos lleva a desarrollar una emoción y una emoción provocará, tarde o temprano, una acción. Eva sabía cuál era el árbol del que no debía comer. Lo tenía claramente identificado, así como nosotros aquí viviendo en esta zona del país, sabemos que debemos de tener cuidado con el árbol chechén, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es prácticamente venenoso y te quema la piel y todo. Entonces es menester de cualquier ciudadano de la península saber cuál es ese árbol, ¿no? Y mantenernos lejos. Imagínense cómo Eva no iba a saber, cómo Eva no iba a reconocer el árbol si ella sabía que ese árbol podía provocar su muerte. Entonces ella tenía un conocimiento claro de dónde se localizaba, cuál era su aspecto y seguramente era considerablemente distinto a los demás árboles. Ella tenía la instrucción de parte de Dios, aunque no la había recibido directamente, tenía el conocimiento de la consecuencia de acercarse a ese árbol, pero le faltaba algo a Eva y era desarrollar convicción. Y miren, la convicción es una palabra que está estrechamente relacionada con la fe. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay dos palabras griegas detrás de la traducción de esta palabra convicción en este texto. Y la primera palabra es elegachos, como elegante y gacho, elegachos, y que tiene que ver con la presentación de pruebas que avalan la veracidad de algo. La otra palabra es pragma, de la cual obtenemos la palabra pragmático, que significa acción, o sea, que implica hacer alguna cosa. ¿Ah? Y con estas dos ideas en mente conjugadas, concluimos que la convicción descansa sobre evidencias. No es una simple emoción, sino que es una creencia firme, desarrollada en base a hechos que se pueden comprobar o en base a pruebas. Entonces, fíjense, nosotras, para poder vivir en obediencia a Dios y no ceder ante las tentaciones de Satanás, necesitamos desarrollar convicciones, ¿verdad? Será más fácil obedecer al actuar convencidos de que lo que Dios ha hablado es la verdad, basado en el hecho de que Él es la verdad. Y este es el siguiente nivel de fe al que Dios ha estado hablándonos de que quiere llevarnos a desarrollar, ¿no? La convicción. Este es nuestro siguiente nivel de la fe, la convicción. Entonces, Dios quiere
desarrollar en nosotros un carácter, un pensamiento, una actitud que sea estable y firme, basado en la verdad que Dios ha hablado. Mientras eso no ocurra, nosotras vamos a seguir siendo arrastradas de un lado a otro por las circunstancias, por los comentarios venenosos de las personas, por sus acciones, por las modas o incluso por las corrientes de pensamiento que existen dentro de las iglesias cristianas, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le pasaba a Eva. A ella le fueron transmitidas las instrucciones de Dios a través de Adán, quien sí las recibió directamente de parte del Creador, pero no estaba firme. Entonces, si vamos a los versos del 15 al 17 del capítulo 2, otra vez vamos a ver que ahí está claramente la instrucción de no comer. Y la instrucción se encuentra en singular. Dice, no comerás. Y luego vemos que en el versículo 21 es que Dios forma a la mujer. Por eso podemos concluir que la instrucción fue dada a Adán y que luego él se la compartió a Eva, su mujer. Es decir, Dios le da la instrucción a Adán cuando Eva ni siquiera existe, ¿verdad? Eva recibe la instrucción de parte de Adán y la acepta. Y podemos decir que Eva, pues sí tenía fe, porque durante un tiempo se mantuvo lejos del árbol, ¿verdad? Y cuando la serpiente le dice, ella dice, no, Dios dijo que no podemos comer, es más, ni siquiera tocarlo. Ella hasta le agregó, porque eso no estaba en la instrucción original. Dios no habló nada sobre tocar, era solo no comer. Eva tenía fe, pero no tenía convicción. Entonces, ella había acatado y creído la instrucción porque, como vemos, estaba viva. Eso quiere decir que no había ni siquiera lamido el fruto, ¿verdad? Pero como no estaba firme, con un solo comentario de la serpiente, Eva tambaleó. La serpiente dijo, ¡ay, no! ¡Claro que no morirás! Inmediatamente empezó a desacreditar a Dios, dejando a Dios como un mentiroso. Y si Eva hubiera estado firme en que Dios es la verdad y todo lo que Él dice es verdadero, Eva jamás habría dudado de que todo lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Así que Eva cede ante la tentación porque duda de las palabras de Dios a causa de no tener una firme convicción basada en el carácter de Dios, que es 100% fiel a su palabra, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Empezar a dudar de Dios es el inicio de una gran y estruendosa caída. ¿Qué debía haber hecho Eva? Confiar en las palabras de Dios, ¿verdad? Que cuando la serpiente dijera, no, no morirás, ella dijera, Dios dijo que sí, así que sí, si me lo como me muero, ¿verdad? O cuando la serpiente dijera, no, mira, tú vas a poder decidir qué está bien y qué está mal, Eva debía de haber dicho, los pensamientos de Dios son mejores y más altos que los míos. Así que lo que Dios diga está bien para mí, ¿verdad? Pero no lo hizo. Entonces quiero que notemos que todo lo que rodeaba a Eva hasta ese punto había sido creado por la palabra de Dios. Eva tenía a su alrededor suficientes evidencias sobre la bondad de Dios, su amor y sus buenas intenciones. Pero dudó de Dios y del plan que él tenía y cayó redonda en la trampa de Satanás. Y ese fue el pecado de Eva, cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y luego no fue sola, ¿no? Sino que Adán también dudó. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las consecuencias del pecado, las consecuencias de desobedecer a Dios, no son inmediatas. Entonces, Eva tocó el fruto y no pasó nada. ¡Ay! No me morí, ¿no? Y luego, pues dijo, bueno, pues entonces, si por tocarlo no me muero, pues tal vez también por comerlo no me voy a morir. Y se lo comió. Y como no se muere en el instante, pues le comparte todavía a Adán, y Adán, al ver que Eva no se muere, pues también se lo come, ¿no? Y todo pasó simultáneamente, o sea, fue casi al mismo tiempo, es decir, comieron del fruto los dos al mismo tiempo. Veíamos en el verso
en el verso 6, dice, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Desde ese momento, todo el mundo ha estado echándole la culpa a Eva de la caída. Pero la Biblia dice que Eva no estaba sola. Adán estaba ahí con ella. Y Adán no la detuvo. Y tampoco se opuso a que ella se lo comiera, sino que él se come el fruto sin decir nada. Ambos pecaron contra Dios. El asunto aquí es que el proceso de ellos fue distinto. Eva fue engañada, engatusada por la serpiente. Como Eva no estaba como muy firme, la serpiente vino y le hizo ahí una cortina de humo y le hizo así como el gato al ratón, ¿no? La zarandeó, la dejó toda confundida con las mentiras y Eva, pues, cayó. Pero Adán simplemente decidió comerse el fruto. La serpiente no habló con Adán, él simplemente le pegó una mordida al fruto así y ya. Ni siquiera se resistió ni un poquito, o sea, él desobedeció con el pleno y claro uso de su voluntad. Y es que hay una realidad. La fe nos conduce a obedecer, pero la incredulidad siempre nos va a llevar a la desobediencia. Entonces, de esta lección nosotros aprendemos que un matrimonio, esto es para las personas casadas de este grupo, un matrimonio cae por falta de convicciones basadas en la palabra de Dios. Las convicciones son las que sostienen un matrimonio, aun cuando llegan las tentaciones. Y llegan. De que llegan, llegan. Un esposo se va a mantener fiel, porque sabe que lo que Dios une, el hombre no lo debe separar. No porque su esposa sea perfecta, ni porque esté guapísima, ni porque tenga el cuerpazo, ni porque sea una dulce mujer, piadosa y llena de virtudes, sino porque Dios así lo estableció. Una esposa va a respetar a su marido porque Dios así lo ordena, no necesariamente porque su esposo sea perfecto o justamente lo que ella quiere. Entonces, los creyentes hacemos lo que Dios dice que hagamos o dejamos de hacer lo que Dios dice que no hagamos porque Dios lo dice, convencidos de que todo lo que Dios dice es bueno, es justo y es verdadero porque Dios es bueno, es justo y es verdadero y totalmente digno de confianza. Eso, hermana, se llama tener convicciones. Ahora vamos a volver al caso de Eva. Aunque el mundo ha hecho más responsable a Eva que a Adán, el Señor nuestro Dios es totalmente justo y fijó responsabilidades. Dios los reprende a los dos, de hecho a Adán primero que a Eva, ¿eh? Y a ambos les llama culpables y les da castigos separados a cada uno. ¿Por qué? Pues porque cada uno decidió pecar. Eva no usó ninguna clase de artimaña, ni mucho menos fuerza para someter a Adán y hacerlo pecar. Cada uno dudó y desobedeció a Dios en el pleno uso y ejercicio de su voluntad, es decir, voluntariamente. Entonces, hay dos culpables en esta historia y así es como la historia debe ser contada de ahora en adelante. Nosotros debemos, pues, no defender a Eva, pero vindicarla en el sentido de que no fue ella la única culpable, ¿no? Adán había sido creado primero. Él fue el primero. Él debía ser el líder, el instructor, el protector para Eva. Y Eva debía seguir a Adán, consultar con Adán todas las cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios dijo, serán una sola carne. Entonces, ellos debían tomar las decisiones juntos. Y aunque los dos comieron del fruto, ella tomó una decisión unilateral. Ella decidió comer y comió. Y ya luego le compartió. Y él dijo, sí, es buena idea. Y también se lo comió, ¿no?
Y es que estaba en los planes originales de Dios que existiera compañerismo en el matrimonio. Porque ayuda idónea no significa sirvienta idónea ni criada idónea, sino compañera idónea, complemento ideal. Entonces, en el matrimonio los cónyuges se deben amar, se deben respetar, se deben guardar, se deben proteger y cuidar el uno al otro. Y aunque a muchos no les gusta lo que voy a decir, también deben honrarse mutuamente. Y lo digo porque está en la Biblia, ¿verdad? Que Dios dice al hombre que dé honra a su mujer como a vaso más frágil. Entonces, el llamado a la honra mutua está allí. Esa clase de matrimonio es el que glorifica a Dios, es el que dignifica el diseño de Dios para el matrimonio, es el que hace que la gente allá afuera tenga esperanza y diga, bueno, está bien, voy a creer por un matrimonio a la manera de Dios, voy a hacer las cosas a la manera de Dios, me voy a casar y me voy a unir en un pacto con Dios, porque lo hacemos con Dios, ¿verdad? Pero los extremos producen todo lo contrario. Tanto el matriarcado como el patriarcado en el matrimonio deshonran grandemente a Dios. ¿Y cuántos matrimonios habrá en los que se viven esos extremos? Incontables, ¿no? O sea, montones. Miren, hay unos donde el esposo, por flojera, por apatía, por egoísmo, cede el liderazgo a la esposa. Y luego cuando las cosas no resultan bien, ¿qué hace? Eres una controladora, eres una manipuladora, mis hijos no me quieren por tu culpa, los has puesto en contra mía, bla, 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 ¿no? Cobardemente. Y hay los otros donde hay un esposo que es autoritario y que trata a la esposa como si fuera su hija, que no toma en cuenta su opinión para nada, que decide absolutamente todo y que le exige obediencia ciega, ¿no? Estos dos extremos se producen por falta de convicciones basadas en la palabra de Dios. Y puede que no sea este tu caso, porque a lo mejor tú eres una mujer soltera, pero sin duda yo puedo asegurar que a lo largo de tu vida has cedido, perdón, es que estoy oyendo ahí algo. Ya. Has cedido ante la tentación y cometido errores graves por la falta de convicciones y que muy probablemente ahora te encuentras pensando en cómo todos tus errores, decisiones y acciones han tenido consecuencias sobre tu vida e incluso sobre la vida de tus familiares. Y puede ser que sientas que a causa de tus errores nunca vas a poder experimentar verdadero gozo o incluso el perdón de Dios o llegar a ser usada por Dios. Pero miren, la historia no ha terminado para ti, así como no acabó en ese momento para Eva. Eva ciertamente no murió físicamente, pero Dios había dicho, el día que comiereis, ciertamente morirás. La muerte significa separación. Y Eva y su esposo Adán quedaron a partir de ese momento separados de Dios. Y esa muerte espiritual fue muchísimo peor que la física. A partir de que ellos comieron el fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos, y esto se refiere al despertar de la conciencia. Antes de la caída, el hombre no tenía conciencia porque era inocente, y la inocencia significaba que no conocía el mal. Entonces, la conciencia para los seres humanos es como un acusador que llevamos dentro y que está todo el tiempo recordándonos, ¿no? Lo que está mal o que está diciéndonos ahí, lo que estás haciendo no está bien, tac, 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 ¿no? Hiciste, dijiste. Eva se vio a partir de ese momento desnuda. Antes de eso no se había enterado, ¿verdad? Comenzó a experimentar sentimientos que hasta ese punto eran totalmente desconocidos para ella, como la vergüenza, la ansiedad, la desesperación. Incluso experimentó la decepción y la soledad. Y ahora tenía miedo. Entonces me decía mi esposo, pero ¿por qué dices que se sintió decepcionada? Y yo, pues imagínate,
Llega Dios, ellos ya están así como de que no, estamos desnudos, se dan cuenta, se tratan de hacer algo para cubrirse, se esconden incluso de Dios, y cuando Dios llega y pregunta, Adán lo primero que hace es echarla. Ay, es que por ella. Imagínense cómo debió de haberse sentido Eva, ¿no? Y muchas veces los esposos hacen ese tipo de cosas. Echan a las esposas así de, ay no, es que es por culpa de ella. Es que si los hijos están mal, tú no hiciste tu trabajo. Tú no hiciste, yo no sé qué has estado haciendo, no haces nada, lo único que haces es cuidar a tus hijos, ¿no? Hay algunos que así les dicen a sus esposas. A partir de ese momento, o sea, el miedo se apoderó del corazón de Eva. Y no son cosas que nosotras desconozcamos, porque todas hemos experimentado el resultado de ceder ante las diferentes clases de tentaciones. Y por esa razón hemos conocido el dolor. Pero Adán y Eva no confesaron su pecado, sino que intentaron ocultarlo, cubriéndose con hojas de higuera, hicieron unos delantales, ¿no? Y como se dieron cuenta que eso no podía cubrir todo su cuerpo, pues se escondían. Y como Eva, nosotras a veces también hemos tratado de cubrir nuestra condición con hojitas de higuera, pero no es posible hacerlo. Necesitamos admitir nuestra condición de perdición a causa del pecado. Pero fíjense cómo Dios es bueno, que a pesar de eso, Dios mantiene su plan, y en ese plan Eva tenía un rol. Así que Dios no la desecha absolutamente. Ciertamente castigó a esta pareja expulsándolos del Edén, porque el pecado siempre trae consecuencias, pero no los destruye, porque el castigo de Dios pretende corregirnos y restaurar nuestra relación con Él. Ese es el único objetivo. Entonces ellos se escondieron, pero ¿qué hizo Dios? Dios los buscó. Y eso es hermoso, hermanas. Este pasaje de la Biblia, esta porción de las Escrituras tiene contenido el Evangelio concentrado en él. El hombre, a causa del pecado, no puede ir más a Dios. Por eso Dios viene al hombre, viene a nosotros. Nosotros, de manera inmediata, nuestra reacción cuando pecamos es alejarnos de Dios, pero Él viene a nosotros. Dios no puede soportar el pecado porque nuestro Dios es santo, 3 veces santo, y no lo puede dejar pasar porque Él es justo. Entonces, cuando un pecador está perdido, atrapado en las consecuencias de su pecado, hay dolor en el corazón de Dios porque nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Y por eso nos ofrece redención, porque Dios es el amor. Entonces, Dios siempre ha sido el que busca reconciliar al hombre consigo, debido a que el hombre no puede hacerlo. El apóstol Pablo expresa en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 11, que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando nosotros le decimos a veces a la gente, mira, tienes que buscar a Dios, pues realmente lo que debíamos decirles es, escucha, Dios te está buscando, estás viviendo mal y Dios quiere reconciliarte con Él por medio de Cristo. Esa sería la manera correcta en la que deberíamos decirle a la gente. Miren, si nosotros el día de hoy amamos a Dios, es solo en respuesta a que Él nos amó primero, según Juan capítulo 4, verso 19. Es por su amor que Dios proveyó una manera en la cual la vergüenza de la desnudez de Eva podría ser cubierta y la mancha de su pecado lavada. Él desechó esos delantales de hojas y tomó un animal y lo sacrificó. Y probablemente haya sido un cordero, no lo sabemos, no lo dice. Pero él lo mata, ¿verdad? Lo sacrifica delante de Adán y Eva y luego toma la piel de ese animal para vestirlos. Ellos salieron del Edén después de eso, recordando que un sacrificio de sangre había sido necesario para cubrirles por su pecado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Entonces, una vida tuvo que ser tomada para poder cubrir la desnudez de esta pareja. La prenda que usaron fue comprada con la vida de otro, por lo cual se produjo una muerte sustitutiva. A partir de este evento vemos cómo se desarrolla a lo largo de las escrituras el patrón de toda la historia de la salvación. Dios siempre es quien proporciona la túnica adecuada para que el hombre se presente vestido delante de él de una manera justa. ¿Por qué? Porque nadie puede acercarse a Dios en base a sus buenas obras, debido a que nuestras buenas obras no alcanzan, no son suficientes, ¿verdad? Dios mostró desde entonces que la salvación sería por su gracia. Capítulo 3, verso 21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Otra versión, que es la Reina Valera, incluye que los vistió. Entonces fue Dios quien proveyó el animal, algo que el hombre era incapaz de crear, y proporcionó la piel de este para cubrir a Eva y a su esposo. Ellos no hicieron nada que pudiera cubrirlo satisfactoriamente, lo intentaron, pero su intento fue inútil. Dios lo hizo todo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que opera la gracia. La palabra hebrea para prendas o túnicas de pieles representa un revestimiento completo de pies a cabeza. Y es la misma palabra que se utiliza cuando se refiere al manto sacerdotal que cubría al sacerdote todo su cuerpo. Los delantales de hojas de higuera de Adán y Eva solo podían cubrirle sus partes íntimas. Sin embargo, la provisión de Dios fue suficiente para cubrir todo el cuerpo de ellos, porque solo Dios puede proveer el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados y darnos su justicia. No hay ritual, no hay religión, no hay actos de bondad, no hay un lugar al que podamos asistir que sean eficaces para cubrir nuestro pecado. El ser humano debía tener un sustituto que se interpusiera entre sí mismo y la ira de Dios a causa del pecado. Por eso fue tomado un cordero. Y ese corderito sacrificado era una sombra del sacrificio perfecto ofrecido por Cristo, por medio del cual Dios estaba dispuesto a perdonar el pecado de todo aquel que cree y confía totalmente en él. Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, Pablo dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, lo hemos estudiado, dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores, por ti y por mí, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Entonces nosotras, como creyentes en el Señor Jesucristo, somos revestidas con la justicia perfecta de Cristo, quien fue designado por Dios para morir por nosotros, para el perdón total y absoluto de todos nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Así que en Cristo hemos sido revestidas de la misma manera en que lo fue Eva. La vida de Eva no terminó el día que salió del Edén, sino que continuó. Sin duda, a partir de ese día todo cambió para ella. Su matrimonio no volvió a ser el mismo. Las consecuencias del pecado alcanzaron a sus hijos. Pero Dios no permitió que Eva viviese eternamente en el pecado a causa de la sangre del Cordero. Entonces Eva continuó creyendo en la promesa de Dios de que un día de su simiente, saldría un redentor.
uno que aplastaría la cabeza de la serpiente que la engañó. Y aunque pasaron 4000 años, ciertamente se cumplió lo que Dios dijo. Así que tú y yo hoy podemos aprender del legado de Eva, número 1, que de los errores cometidos debemos aceptar la responsabilidad que nos corresponde. Nada más y nada menos. Los demás son responsables de sus propias decisiones. De Eva podemos aprender que no debemos escuchar consejos que no bendicen nuestra vida, ¿verdad? Y que para poder reconocer un consejo que viene del diablo, aunque quien te está hablando sea tu pariente, debemos afirmarnos en la veracidad de la palabra de Dios. De Eva podemos aprender que no debemos hacer ni incitar a otros a hacer cosas incorrectas. Debemos de cuidar no ser una piedra de tropiezo para nadie. Aprendemos también que debemos enfocarnos en honrar a Dios, porque un día vamos a dar cuentas y vamos a ser juzgadas por lo que nosotras hagamos, independientemente de lo que decida hacer nuestra pareja, para las que lo tenemos. Aprendemos que desobedecer a Dios trae maldición a nuestras vidas. Aprendemos también que si elegimos ser madres, es nuestro deber parir, criar, amar y proteger a nuestros hijos. Los hijos no se deben endosar. Nosotros debemos hablarles del pecado, de su condición y de su necesidad de salvación. Es nuestra responsabilidad apuntar a nuestros hijos hacia Cristo. Aprendemos también que es de valientes aceptar las consecuencias de nuestros errores y que tratar de escondernos de Dios es imposible. Aprendemos que sentirse culpables no resuelve ningún problema, ¿verdad? El remordimiento no resuelve nada, es el verdadero arrepentimiento el que nos lleva a confesar nuestros pecados a Dios para que podamos recibir su perdón y su misericordia. Por eso debemos presentarnos delante de Dios con la conciencia de que somos pecadores totalmente culpables, necesitados desesperadamente de su salvación. Aprendemos también de Eva que existen las segundas oportunidades para remendar los errores que cometemos. Y aprendemos que debemos preparar un legado honroso, viviendo de tal manera que nuestro legado no sea empañado por algo que hicimos. Y aun si volvemos a equivocarnos, tenemos que volver a ser reprendidas por Dios, pero lo que nunca debemos hacer es alejarnos de Él, porque su plan, aunque nos equivoquemos, no puede ser detenido. Y Él aún tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántas pueden darle gracias a Dios? ¿Ven? Vamos a orar, mis amadas hermanas. Señor mi Dios, gracias porque ciertamente todas las cosas que están escritas para nosotros fueron escritas para que aprendamos, para que nos identifiquemos, para que aprendamos a ver en tu palabra como si fuera un espejo nuestra verdadera condición, Señor. Muchas veces no podemos ver el pecado que está en nuestro corazón, pero abrimos tu palabra y a través de ella nos damos cuenta, Señor, que hemos sido desleales, que hemos sido infieles, que hemos sido envidiosos, que ha habido codicia en nuestro corazón, que hay pensamientos impuros, que hay, Señor, rebelión incluso contra la autoridad. Tantas cosas, Señor, que pueden estar morando en nuestro corazón sin que lo sepamos. Y hemos cometido tantos errores también, Señor, que tantas veces nos han llevado a perder esa comunión preciosa contigo, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, entendiendo que somos débiles y que Satanás tiene un conocimiento previo de nosotras, te pedimos, Señor, que nos ayudes a afirmarnos en tu verdad, que nos ayudes a confiar plenamente en ti, Señor, a no dudar. Y si hemos dudado, Señor, que podamos decir como aquel padre que necesitaba creer por la sanidad de su hijo,
Señor, ayuda nuestra incredulidad, afirma nuestra fe, fortalécela. Ayúdanos a confiar en ti, pase lo que pase, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra. Aunque vengan las dudas, aunque vengan las mentiras de parte del enemigo, sus artimañas y huecas sutilezas, Señor, para hacernos tropezar y desviarnos del propósito que tienes para nosotras. Señor, ayúdanos a sostenernos firmes en lo que tú has dicho. Dios mío, no podría pensar en todas las formas en las que el diablo puede venir a atacarnos, porque cada una de nosotras es diferente, pero envía tu ayuda por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el momento de la tentación. Hemos recibido una garantía, Señor, en 1 Corintios 10:13, de que no nos sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel eres tú, que no nos dejarás ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que eres fiel para darnos juntamente con la tentación la salida, para que podamos resistir, Señor, sin caer, sin tropezar. Eres tú el que guarda nuestras vidas, eres tú el que guarda nuestra alma. Señor, no estamos solas para luchar en contra de nuestro enemigo. Eres tú el que nos das el poder para vencer. Has vencido ya por medio de Cristo al pecado. Y el tentador, no puede ya gobernar sobre nuestra vida. Ha perdido su poder sobre nosotros. Tenemos un dueño, tenemos un salvador, tenemos un redentor, tenemos un mediador entre tú y nosotros que ha hecho la paz. Él es nuestro puente y hoy podemos acercarnos a ti por medio de su sangre, a través del camino que Él abrió, permitiendo que su cuerpo fuera entregado por nosotros. Así que gracias, Señor. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo allí, pero resucitando al tercer día, demostrando que su victoria es una realidad para nosotros. Gracias, Señor. Ayuda a cada una de nosotras, Señor. Acompáñanos, afírmanos y ayúdanos a creer, Señor, que a pesar de nuestros errores, tu plan continúa y tu propósito será cumplido finalmente en nuestras vidas, pase lo que pase. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere, hermanas. Bendiciones.